Cuando observamos a niños interactuar con otros niños y vemos que algunos son más competitivos e incluso podemos hacer señalamientos como ese niño es muy egoísta, es muy envidioso. Generalmente nos preguntamos a qué se deben ese tipo de comportamientos o actitudes que manifiestan ante los otros, y muchas de las veces pensamos inmediatamente en sus padres. Seguramente sus padres los criaron de esa manera, o probablemente es la situación en la que se están encontrando en ese momento la que los fuerza a que se comporten competitivamente. Puede ser esa y todas las causas por las cuales un niño se comporta más competitivo que colectivista o cooperador. Pero no es nada más en ese sentido, en cómo no solo de niños, sino posteriormente en nuestra etapa de adolescencia y luego en la edad adulta, solemos darnos cuenta de la situación social, una situación social de interdependencia que requiere que pensemos en los otros, pensemos en el otro, y a lo mejor muchas de las veces nos comportemos más acomedidos hacia las necesidades. Esta es una palabra que probablemente quienes vengan del sur de México puedan estar más familiarizados con ella, y es parte de lo que quiero explicarles el día de hoy en Humanamente. Quédense conmigo. Hoy vamos a hablar sobre ser acomedido o no ser acomedido, todos estos efectos que tiene un desarrollo psicosocial específico para la posterioridad. Hola, muchas gracias por seguir aquí en Humanamente. Mi nombre es Erika Cler Caicero. Este segmento del programa Colindancias es realizado gracias a la colaboración entre la Universidad Iberoamericana y PSN. Les decía en la introducción que normalmente nos preguntamos cómo el resultado de qué es el comportamiento de los niños, los adolescentes y luego los adultos. Porque algunos suelen manifestar este comportamiento que se ha calificado en el terreno popular y también en algunos círculos académicos desde la psicología transcultural como el ser acomedido. Con esta palabra, con ser acomedido, de lo que estoy hablando o lo que entiendo para los propósitos de este programa, se los explico en términos de aquellas actitudes y comportamientos que las personas desarrollan y manifiestan en circunstancias sociales que lo hacen por iniciativa propia. Las manifiestan por una iniciativa de entendimiento de la situación social que se está presentando o de las necesidades que el otro o los otros les están requiriendo. Por ejemplo, si llegamos a si estamos recibiendo invitados en nuestra casa y vemos que todos tienen asiento menos uno, me doy cuenta de que está teniendo una necesidad de sentarse o que podría tener una necesidad de utilizar un asiento, e inmediatamente me apresuro a acercarle una silla a esa persona que se encuentra parada, y eso podría denominarse como una actitud de acomedimiento. ¿Sí? La persona que acercó la silla probablemente es una persona que desarrolló esta habilidad para ser acomedido. Y lo llamo como habilidad porque efectivamente requiere un conjunto de procesos de aprendizaje en entornos específicos, en entornos familiares, en entornos educativos, en contextos sociales de amistad, que van formándonos como personas y nos van construyendo en quienes finalmente somos y cómo nos vamos comportando frente a las demás personas. Este comportamiento es un comportamiento estudiado por llamado de diferentes maneras, pero aquí la psicóloga
de psicología transcultural que quiero traer a colación es Bárbara Rogoff, de la Universidad de California en Santa Cruz, junto con sus colaboradoras. También hay colaboradoras de la Universidad ITESO, de algunas otras universidades en nuestro país, en Guatemala y en algunos otros espacios que han estado interesados por este fenómeno. ¿Qué fenómeno? El fenómeno que observaron en niños, Bárbara Rogoff observa en años, más de 20 años de trabajo de campo en comunidades indígenas guatemaltecas, comunidades mayas, que los niños tenían un comportamiento de involucramiento comunitario muy característico que no había observado en los niños anglosajones o con pasado europeo, por ejemplo en los Estados Unidos. Observa que en el juego o en las interacciones cotidianas los niños solían tener esta iniciativa por ponerse en el lugar de las otras personas. Probablemente podría entenderse desde otros conceptos como tenían una empatía más altamente desarrollada, y ve cómo se involucraban también en actividades que favorecían las necesidades comunes, las necesidades de toda la comunidad. Entonces, ve esto y empieza a hacer una serie de estudios comparativos de observación, sobre todo en el aprendizaje de madres e hijos, y es que empieza a publicar sus hallazgos. Encontramos en parte de la literatura algunas de las representaciones de estas interacciones en las que pues ve Bárbara Rogoff y sus colaboradoras que no es un resultado espontáneo de una situación específica, sino que es efectivamente un comportamiento espontáneo, pero que se deriva de toda una serie de comportamientos e interacciones a lo largo de todo el ciclo inicial de vida. Entonces, lo que ve es que un ejemplo que me gustó mucho que presentan estas investigadoras es que cuando, por ejemplo, en estas comunidades indígenas, una señora empieza a preparar tortillas a mano y empieza a utilizar las pequeñas bolitas de masa, las hace y se acerca a su hija a un lado de ella, y observa a la madre que está interesada en participar de esta actividad. Lo que hace la madre de origen, la madre maya, es hacer que la niña se sienta involucrada dentro de este proceso de aprendizaje social, de este proceso que le va a implicar desarrollar una actividad a la niña, y la invita a participar de él. Pues probablemente ustedes pudieran decir, pero qué madre tan irresponsable, una madre que no va a hacer que se queme con el comal, cómo va a arruinarle la comida a los otros y cómo es posible que permita que participe de esta actividad. Lo que observan estas investigadoras del desarrollo es que lo hace por una serie de pasos, una serie de aproximaciones que permiten que la niña, después de ver este comportamiento cordial, este comportamiento de aceptación, este comportamiento de la instructora, vean que la madre está funcionando como una instructora, que en lugar de ser punitiva, pues es más bien una guía cordial con una corrección, pero marcándole cuál es el camino correcto. Por ejemplo, le dice, a ver, haz tú una bolita. Entonces la hace a lo mejor toda chueca, le dice, pues ponla, no te salió muy bien, pero para la otra te va a salir mejor, ¿no? Entonces ese tipo de comportamientos los observa, e incluso llamados de atención firmes en esos contextos que son importantes para poder corregir estos procesos de aprendizaje que podrían ser deficientes, podrían torcerse en el camino y más bien se corrigen de manera adecuada. Un ejemplo más que se pone en estas observaciones es cuando los niños quieren participar de la instrucción de un adulto mayor. Por ejemplo, hay un señor que les está enseñando música a sus nietos, y hay alguien que de repente, uno de los niños, no entiende cómo seguir tocando pues una nota, ¿no? Pero el señor
adulto está explicándole al resto de los niños sobre pues las demás notas, los demás no están atrasados en el proceso. Entonces, parte de lo que se observa es que estos niños han aprendido a partir de las experiencias pasadas con otros de los niños a quienes se les ha corregido, se les ha indicado cuál es la manera correcta en la que tienen que preguntar, que tiene que preguntar su duda en un momento prudente. ¿Sí? No es en cualquier interrupción, no es esta típica exigencia que más bien reside en esta búsqueda de satisfacer una necesidad de manera inmediata, ¿no? Es más bien como este proceso de paciencia que también se observa que se desarrolla en estos procesos, en estos ambientes comunitarios, en el que voy a esperar mi momento, está hablando la persona que sabe, está hablando la persona que me está instruyendo y que me está enseñando algo, y voy a respetar el momento en el que sea, en el que pregunte hay alguna duda, por ejemplo, ¿no? Entonces se observan todos estos ambientes, todos estos comportamientos se observan y se observa que el resultado final de estos comportamientos de instrucción del padre, del abuelo, de la madre, hacia sus hijos, da como resultado comportamientos de acomedimiento. Esto es relevante cuando lo compara con otros contextos en los que más bien ante la necesidad de los otros, ante la vulnerabilidad de otros grupos de personas que están alrededor de quien a lo mejor tiene abundancia, pues no se acomide. Por ejemplo, alguien que come frente a los demás y está viendo que otra persona tiene mucha hambre o se está tocando el estómago, es algo que podría observarse y que se ha observado que sucede en ambientes más inclinados hacia el individualismo, en ambientes que han seguido un proceso de instrucción punitivo, riguroso, en el que se ha enfatizado el hecho de que lo más importante es responder a las necesidades individuales, el responder a este instinto individual que me va a llevar a hacer lo que es correcto solo para mí. Y mientras yo esté bien conmigo mismo y no esté afectando a los demás, el ambiente también va a estar adecuado, correcto, y todos vamos a estar bien. Entonces son dos distintas filosofías, dos distintas formas de entender el mundo, una cosmovisión en un ambiente comunitario, un ambiente indígena, en el que hay una cosmovisión de que no existe la separación entre la tierra que habito y la vida que llevo, ¿no? Es un ambiente en el que también no existe una separación entre las personas que estamos sobre esa tierra. Y de alguna manera tenemos que buscar el involucramiento con los otros. Y es una forma que se enseña, que se socializa, que se realiza durante estas interacciones que decía ya, de estas figuras de autoridad dentro del contexto de la enseñanza, que también lo van a hacer los maestros. Entonces esto es muy importante porque podría resultar fatal un sistema de enseñanza-aprendizaje dentro de un ambiente académico que más bien lo que está generando es una producción en serie de personas pensantes iguales las unas con las otras, que saben seguir instrucciones, que saben responder exámenes de opciones múltiples, que saben memorizar, que saben respetar sus propios crayones, sus propios dibujos, sus propias paredes, sus propias cosas, generando también esta imposibilidad de ver más allá de lo que es suyo, ¿sí? Entonces, esto podría ser grave porque si nosotros generamos un programa educativo con una cosmovisión de esta otra área, una cosmovisión en la que más que pensar que no hay separación de pues la tierra con lo que nosotros somos, pues más bien lo que se va a marcar es la separación de los individuos. Es una forma de entender
la vida, una forma de entender las relaciones con los otros en contextos más solitarios, de maneras más aisladas, de maneras más de estímulo-respuesta, y ese estímulo tiene que ser una recompensa. O sea, se observa también que las recompensas en estos contextos anglosajones con pasado europeo suelen estar basadas en una enseñanza en la que si te portas bien, te voy a llevar al cine. Si sacas un 10, te voy a comprar ese videojuego que tanto quieres. Si haces bien esto, si haces bien esto otro, o toda una serie de cosas que van a requerirse, que se van a hacer solamente por el propósito de obtener este premio. El premio puede ser dinero, puede ser un aparato, o puede ser pues algún tipo de paseo que implique un costo principalmente económico. Entonces, en este esquema más individualista, más cercano a la línea productiva de un contexto con una cosmovisión de línea productiva, ¿produces o no vales? Es en el que se puede pensar que podría funcionar este sistema de enseñanza-aprendizaje en este otro contexto cuya cosmovisión no es la misma. Y lo que podemos hacer con estos tropiezos de querer imponer un sistema educativo como este en estos contextos de los que he hablado es pues alterar todo el sistema comunitario, romper las estructuras sociales, fracturar los lazos comunitarios y el no generar la motivación que lleva casi de manera innata los individuos que nacemos en una sociedad y que nos podemos ir construyendo en comunidad. Y digo innato con una entonación diferente porque no necesariamente, y estos estudios lo que nos demuestran es que no se presenta de tal forma, no se presenta sino mediante un proceso de crianza y un proceso de aprendizaje específico con reglas, sí, pero distintas a las que aparentemente estamos acostumbrados en el sistema educativo al cual pertenecemos. Entonces, la invitación que hacen las psicólogas del desarrollo es también de incorporar estas estrategias que los instructores, lo pongo entre comillas, hacen pues a los niños que están criando, a los niños a los que les están enseñando habilidades y estrategias y de esta manera llevar las bondades de estos espacios comunitarios hacia espacios que típicamente se podrían concebir como no comunitarios. Entonces, uno de los estudios para finalizar esta explicación tiene que ver con una comparación entre es un experimento que hacen las investigadoras de la Universidad de Santa Cruz, de California en Santa Cruz. Colocan a un niño o a varios grupos de niños frente a una instructora, frente a su maestra. Entonces están hablando de las piezas, tienen varios botecitos con legos, con algunas figuras. Entonces la maestra, de repente, de manera accidental, tira uno de los botes. Se cae el bote y en el contexto de niños con pasado méxico-americano, con origen indígena, sus padres son de origen indígena, ellos ya viven en los Estados Unidos, los ve inmediatamente, esa es parte de la observación, son grabados en este tipo de experimentos, ve cómo sin que ella haga alguna sola instrucción, el niño empieza a recoger las piezas para ayudarle a la maestra en esta cuestión que fue un accidente. Sí, fue su responsabilidad el hecho de que se le hayan regado las piezas que las tenía contenidas y que pues haya hecho un desastre en la mesa. Sin embargo, el niño ve que fue un accidente y que necesita el apoyo de él, que está cerca de las piezas y las empieza a introducir en el bote que contenía dichas piezas. La otra imagen que se observa en la serie de videos y en las descripciones de los estudios, de estos estudios de observación, es que los niños que tienen pasado europeo
americano, niños pues nativos en los Estados Unidos y que también sus padres nacieron en los Estados Unidos, lo que suelen hacer en la mayoría de los casos, y esto midiéndose con niveles de significancia estadística, el número de casos comparados, lo que hacen estos niños americanos, europeoamericanos, es dejar las piezas así. Y la lógica detrás de esto es que la responsable de haber arrojado eso y quien se tiene que hacer cargo de sus propios asuntos, pues es la que tiró el bote con esos recipientes y por lo tanto no habría por qué involucrarse en ayudar a los otros. Vean las implicaciones que puede tener este tipo de educación, este tipo de manera de ver la vida, esta manera de ver las relaciones que tenemos con las otras personas. Podrían ser múltiples, podemos imaginarnos cualquier contexto en el que veamos personas ante ciertas necesidades y pues no movernos ante alguna de ellas. No significa que tengamos que convertirnos en personas de la caridad y mantener a todo el universo que está alrededor de nosotros en necesidad, pero significa que en este proceso, en primer lugar, que si estamos a cargo de un grupo de estudiantes o a cargo de una crianza de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de personas que podrían depender sus aprendizajes futuros de lo que les estamos enseñando ahora, pues sería observar de qué forma lo estamos haciendo. Estamos enseñándoles a ser empáticos, estamos enseñándoles a preocuparse por la situación social total, o bien estamos actuando de tal manera que estamos generando individuos aislados, autómatas, que piensen que la única manera de resolver los asuntos es concentrándose en lo suyo propio, aislados, sin habilidades sociales, sin esta posibilidad de involucrarse comunitariamente. Es parte de las implicaciones que podríamos pensar que están generando que estas formas de ver de elevados índices de depresión, elevados índices de suicidio, altas alta desindividualización que ocurre mediante el uso casi exclusivo de las redes sociales en Internet y no redes sociales cara a cara, podrían estar generando podrían haber sido generadas por este tipo de socialización. Entonces reflexionemos un poco acerca de cómo podemos aprovechar las bondades de otros tipos de socializaciones o recuperar las bondades de las socializaciones de nuestros orígenes y pues volver a nuestra raíz, volver a nuestros orígenes. Espero nos veamos en el siguiente episodio de Humanamente. Yo soy Erika, me dio mucho gusto haberles acompañado. Gracias.